Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Joseph había sido camarero en el restaurante El Étoile Blanche durante más de 20 años. Este establecimiento de lujo, frecuentado por una clientela adinerada, era conocido por su impecable servicio y su ambiente acogedor. Cada detalle, cada plato, cada gesto estaba pensado para brindar una experiencia inolvidable a los comensales. Sin embargo, con el paso de los años, Joseph se había vuelto invisible, un discreto engranaje en la máquina perfectamente engrasada que era este restaurante. Sabía que para algunos clientes, era solo una cara más, un hombre negro uniformado, una silueta que se confundía con el fondo y desaparecía en cuanto la mirada se desviaba. Pero eso realmente no le molestaba. De hecho, se había convertido en una forma de consuelo, pasar desapercibido, concentrarse en su trabajo sin llamar la atención, como si fuera simplemente una extensión del lujo que servía. En este restaurante, donde la alta sociedad se codeaba, Joseph había aprendido a ser invisible, a permanecer imperturbable. Sus gestos eran meticulosos, su atención al detalle casi obsesiva. Se sabía de memoria cada plato, cada vino, cada pedido. Anticipaba las necesidades de los clientes habituales incluso antes de que las expresaran. Sabía que el más mínimo error, el más mínimo paso en falso, podía alterar el frágil equilibrio de este mundo donde la apariencia y la etiqueta reinaban por encima de todo. Pero esa noche, todo cambiaría. Fue mientras Joseph se disponía a preparar una mesa junto a la ventana, un lugar privilegiado en este restaurante donde la vista ofrecía una perspectiva impresionante de la ciudad iluminada, que entró una clienta inusual. Iba en silla de ruedas. El silencio reinó por un instante en la sala, como si el tiempo se hubiera detenido. Murmullos y risas se congelaron. Algunos clientes se giraron discretamente, curiosos, otros, avergonzados, apartaron la mirada rápidamente. Joseph notó este cambio, como siempre notaba las pequeñas vibraciones sociales que hacían latir el corazón de este lugar. La mujer permaneció imperturbable. Se movía con una gracia natural, como si la presencia de su silla de ruedas fuera una mera extensión de sí misma. Su vestido azul medianoche contrastaba magníficamente con su cabello castaño, cuidadosamente peinado en elegantes rizos que caían fluidamente sobre sus hombros. Sus ojos, de un verde profundo, eran casi hipnóticos en su intensidad, escudriñando la sala con una mezcla de determinación y emoción contenida. Joseph se acercó de inmediato, casi por instinto, y le dedicó una cálida sonrisa, una invitación a la normalidad. «Buenas noches, señora». «¿Tiene reserva?», preguntó cortésmente. «No, pero me gustaría una mesa junto a la ventana, si es posible», respondió ella con voz tranquila pero llena de silenciosa seguridad. Él asintió y, sin dudarlo, la acompañó a la mesa apartada que le indicó, dándole tiempo para acomodarse. La dejó hacerlo, evitando cualquier tipo de prisa. Parecía querer tomarse su tiempo, tal vez para reflexionar, tal vez incluso para reflexionar en sí misma antes de comenzar la velada. «¿Quiere ver el menú?», preguntó finalmente. «Sí, por favor», respondió ella, dándole una sonrisa cálida, casi tímida. Joseph se apartó para traerle el menú, pero algo en su mirada lo impresionó. Era difícil definir qué lo inquietaba, pero esta clienta, su calma, su seguridad serena, la forma en que parecía escrutar cada detalle del restaurante, cada movimiento, cada camarero, despertó en él una extraña sensación. No era curiosidad, sino una silenciosa expectación, como si quisiera descubrir algo sobre él, algo que quizá él mismo desconociera. Durante la comida, comió despacio, cada bocado con cierta solemnidad. Sus ojos se posaban ocasionalmente en Joseph mientras éste cumplía con sus tareas, pero no decía nada. Él no sabía si observaba atentamente su trabajo, si buscaba algo en su forma de comportarse, de hablar. Joseph, fiel a sí mismo, seguía desempeñando sus tareas con el mismo rigor. No era un trabajo que hiciera automáticamente, no. Cada movimiento, cada interacción, era un acto de silenciosa perfección. Sabía que nunca alcanzaría el reconocimiento público, pero en sus gestos precisos, en la excelencia de su servicio, encontraba una forma de dignidad. Al terminar la comida, la clienta lo miró, y Joseph se preparó para traerle la cuenta, como hacía con todos los clientes al final de la comida. Pero esta vez, la mujer se le adelantó, ofreciéndole un pequeño papel doblado. «Lea esto, por favor»,
dijo simplemente. Joseph, intrigado, tomó el periódico con cierta reserva, como quien recibe un mensaje significativo. Lo desdobló con cuidado, procurando no ser brusco. Lo que leyó a continuación le produjo un escalofrío. El artículo, aunque amarillento por el tiempo, tenía un titular llamativo que lo dejó sin aliento. Un desconocido salva a una niña de un incendio antes de desaparecer. Su corazón dio un vuelco. Ni siquiera necesitó leer el resto del artículo. Sabía exactamente de qué trataba. Conocía esta historia. Porque él era el protagonista. Fue hace 30 años, pero para Joseph, el recuerdo era tan vívido como si hubiera sucedido ayer. En aquel entonces, tenía solo 20 años, era un trabajador de almacén esforzado, trabajaba de noche para pagar sus estudios. Aún vivía con su madre en un barrio modesto, y cada día parecía una carrera contrarreloj, haciendo malabarismos entre el trabajo, las clases y la esperanza de algún día cambiar su vida. La ciudad en la que vivía era ruidosa, bulliciosa y, a veces, amenazante. Pero esa noche, la noche habitualmente tranquila, estaba a punto de destrozar su realidad. Esa noche, mientras caminaba a casa, cansado tras un largo día y noche de trabajo, algo extraño le llamó la atención. Levantó la vista y vio llamas que rasgaban el cielo nocturno, como destellos de luz surgiendo de la oscuridad. El corazón de Joseph se encogió, presa del miedo y la alerta, y sin pensarlo, echó a correr hacia el fuego. Al acercarse, se dio cuenta de que la casa en llamas era pequeña, una vieja cabaña de madera un poco apartada de las demás. El calor ya se sentía a lo lejos, y las llamas se extendían como brazos de fuego que intentaban devorar el aire. Los gritos, al principio lejanos, se hicieron más nítidos. Voces apagadas y angustiadas, provenientes del primer piso. Joseph se detuvo un momento, con el corazón latiendo con fuerza, pero no dudó ni un segundo. Corrió, superando el miedo, apresurándose hacia la puerta. La casa era una nube de calor y humo. Casi tuvo que forzar la puerta, empujando con todas sus fuerzas para que cediera. En cuanto entró, un denso humo negro lo asaltó, envolviéndolo como una capa asfixiante. Le ardían los ojos, respiraba con dificultad, pero no se dejó desanimar. No podía parar. Subió las escaleras a tientas, con el calor atacándolo por todos lados y el olor a quemado impregnando el aire, mareándolo. Le temblaban las manos, pero no se dejó llevar por el pánico. El humo lo cegaba, pero sus instintos guiaban cada paso. Ya no era más que una figura perdida en el remolino de fuego y ceniza, pero sabía exactamente a dónde tenía que ir. Finalmente llegó a la habitación donde yacía la niña. Estaba allí, acurrucada bajo un escritorio, cubriéndose la cabeza con los brazos, temblando de terror. Los ojos de la niña estaban rojos por el humo, sus mejillas ennegrecidas por el polvo. Miró a Joseph, sus pequeños y grandes ojos llenos de miedo y confusión, pero no había tiempo para hablarle. Había actuado por impulso, su voz suave y tranquilizadora brotaba a pesar del dolor en su pecho. «Te sacaré de aquí», le prometió, con una firmeza que no dejaba lugar al miedo. La había envuelto en su abrigo, apretándola contra él. La pequeña, paralizada al principio, se dejó llevar. Joseph la abrazó con fuerza, con el corazón latiendo con fuerza, antes de bajar corriendo las escaleras en llamas. El calor era insoportable, sentía la piel ardiendo, pero no se detuvo. No tenía elección. Cada segundo contaba. Las llamas lamían las paredes, y el intenso calor se estaba volviendo casi insoportable, pero no se rindió. Cada paso lo acercaba al mundo exterior, al mundo aún seguro e intacto. Pero ese mundo estaba muy, muy lejos, envuelto en llamas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegaron al pie de la escalera, pero la puerta no era para nada una salida fácil. El fuego había ardido por todas partes, dificultando cualquier salida. Pero Joseph, con la adrenalina corriendo por sus venas, abrió la puerta de golpe, y el aire fresco de la noche lo inundó como una ráfaga de aire fresco. Respiró hondo, intentando calmar sus jadeos, antes de dejar a la niña en el césped, lejos de las llamas. Los vecinos acudieron al lugar pidiendo ayuda, y finalmente llegaron los bomberos, con sus sirenas atravesando la noche con una violencia casi placentera. Las llamas seguían devorando la casa, pero la niña estaba sana y salva. Joseph, al ver que estaba rodeada de personas que podían protegerla, retrocedió lentamente. No intentó decir nada,
ningún reconocimiento, ningún atisbo de gloria. Se contentaba con lo esencial, había salvado una vida. Pero sabía que nunca recibiría elogios, y eso era lo que deseaba. No se trataba de reconocimiento ni recompensa, sino simplemente de hacer lo correcto. Sin decir palabra, se había fundido en las sombras de la noche, prefiriendo desaparecer sin dejar rastro. Sabía que su gesto, aunque heroico, no necesitaba más. Era un simple acto de bondad, un acto de supervivencia, y eso le bastaba. Nunca buscó reconocimiento. Nunca quiso que nadie supiera quién era, dónde vivía ni por qué había actuado como lo hizo. Solo hizo lo que cualquier hombre humanitario haría. Y, sin embargo, años después, esta niña, ahora una mujer, se aferró a este recuerdo. Conservó este artículo de periódico, esta prueba del hombre anónimo que la salvó, y, con el tiempo, buscó al hombre que cambió su vida. Joseph nunca olvidó ese momento. Pero nunca buscó hablar de ello. Sus acciones quedaron grabadas en su memoria, y eso era todo lo que necesitaba. Pero este artículo, esta reunión, todo aquello quebrantaría su paz, y se preguntó si, en ese momento, estaba listo para afrontar el regreso de ese recuerdo, para finalmente dejar que la verdad sobre su pasado se expresara, aunque no fuera lo que él hubiera deseado. Joseph levantó la vista del periódico, abrumado, con la mente dando vueltas. No podía creerlo, no era posible. El nombre de la niña que había salvado años atrás resonaba en su mente. Ese encuentro, esa escena, ese momento en que arriesgó su vida en las sombras de la noche, todo parecía irreal. Fuiste tú, susurró con voz temblorosa, como si quisiera convencerse de que no era un sueño, de que no estaba atrapado en alguna extraña ilusión. La mujer en silla de ruedas asintió lentamente, con una leve sonrisa triste dibujada en sus labios, mientras cerraba los ojos un instante, dejando escapar una lágrima. Luego los abrió de nuevo, y Joseph vio en sus ojos la pura y sincera gratitud que trascendía los años. Me llamo Elodie, dijo con voz suave, casi entrecortada. Esa noche me salvaste. Pero el fuego dejó daños irreversibles. Perdí el uso de las piernas. Las palabras golpearon a Joseph como una puñalada. Un silencio denso los envolvió, como un instante suspendido en el tiempo. Se vio de nuevo, 20 años antes, en aquella casa en llamas, arriesgándose desmesuradamente para salvar una vida. Pero el peso de aquellos años, el dolor de una herida invisible, acrecentó la belleza del acto heroico. Joseph sintió un nudo en la garganta y el corazón le latía con fuerza. Nunca imaginó que su acto de salvar pudiera tener semejantes consecuencias. Pasé años buscando al hombre que me salvó la vida, continuó Elodie, con los ojos llenos de lágrimas. Crecí con una deuda inmensa con un desconocido. Entonces, por una increíble coincidencia, un día, te reconocí aquí, en este restaurante. Esperé el momento oportuno para contártelo. Joseph la miró, con los pensamientos trastornados. Nunca había buscado reconocimiento ni elogios por sus acciones. Simplemente había hecho lo que le parecía correcto. Pero los años habían pasado, y Elodie había construido su vida en torno a ese acto, marcándolo para siempre. Él era solo un sirviente en la sombra, invisible para el mundo, pero para ella, era el héroe de su historia. Luego le entregó un sobre a José. Adentro, hay una invitación. Voy a recibir un premio por mi compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y quiero que estés ahí. Porque todo empezó gracias a ti. Joseph, con la garganta apretada, aceptó el sobre con mano temblorosa. Lo acercó a su corazón un instante, como para darse fuerzas. La emoción era demasiado intensa. Toda su vida había creído que este acto de valentía había sido olvidado. Había creído que su papel en esta historia se reducía a un simple recuerdo personal, un recuerdo que se desvanecería con el tiempo. Pero se equivocaba. Este acto, anónimo como era, tuvo repercusiones mucho más allá de lo que hubiera podido imaginar. Unos días después, Joseph asistió a la ceremonia. No había planeado que resultara así. Nunca había querido ser el centro de atención. Pero al llegar al gran salón, lleno de celebridades, periodistas y activistas, de repente se sintió como pez fuera del agua. No era un hombre de acontecimientos, ni un hombre distinguido. Era solo un simple camarero, un hombre cuya sombra se confundía con la de los demás. Pero esa noche, ya no era invisible.
Esa noche, su acto de heroísmo anónimo finalmente se revelaría al mundo. Al anunciar el nombre de Elodie, se puso de pie, destacando su elegante silueta contra el escenario. Dio un paso al frente, ganándose una ovación. Sus palabras, al pronunciarlas, resonaron en la sala con una claridad inesperada y un impacto poderoso. Si estoy aquí hoy, es gracias a un hombre que, hace 30 años, arriesgó su vida por mí antes de desaparecer en la noche. Hoy he reencontrado a mi héroe. Hizo una pausa, en un arrebato de gratitud, invitó a Joseph a subir al escenario con ella. Los aplausos se intensificaron, pero Joseph, mareado, dudó. Se sentía fuera de lugar. No era un hombre de honor, no era un hombre digno de este reconocimiento. Solo había hecho lo humano. Pero la voz de Elodie, suave y llena de gratitud, rompió su reticencia. Titubeante, dio un paso adelante, agarrando con una mano su pañuelo de bolsillo. Al subir los pocos escalones que conducían al escenario, de repente se sintió más alto, pero también más pequeño. Ya no era un camarero invisible, ya no era esa sombra desvanecida. Era un hombre cuyo acto de valentía, incluso sin quererlo, había marcado para siempre una vida. No se trataba de gloria ni reconocimiento, sino de una simple verdad humana, su acto había marcado la diferencia. Cuando Elodie se unió a él en el escenario, le estrechó la mano con infinita gratitud. Joseph sintió la calidez de su mano, la suave presión, y comprendió entonces que, a veces, incluso los más pequeños gestos de luz en las sombras acaban iluminando el mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no mostró nada. No necesitaba más. Estaba allí, frente a esta asamblea, no para ser celebrado, sino para comprender que los actos de bondad, por discretos que sean, dejan una huella imborrable en el corazón de los demás.